Gracias, Señor. Qué bueno, Justina, bienvenida a la casa de Dios de nuevo. Amén. Estamos contentos de verle de nuevo en la casa de Dios y de verte pasar el buen tiempo que pasaste con tu familia. Amén. Amén. Gloria a Dios. El conocimiento de las Escrituras. Aleluya. La semana pasada comenzamos a hablar del tema y hoy vamos a continuar, amén, con el tema del conocimiento de las Escrituras. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Y habíamos comenzado la semana pasada hablando de lo importante que son muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Y habíamos dicho que en la vida nuestra hay cosas que son importantes, que requieren nuestra atención y que tienen, ¿verdad?, una injerencia en nuestra vida y por lo tanto tenemos que prestarle atención a esas cosas. Tenemos tantas cosas en la vida a las que le prestamos atención: el trabajo, la familia, la casa, los hijos, las necesidades que tenemos, los planes que tenemos. Pero decíamos también que hay otras cosas que son un poco más importantes, especialmente cuando estamos hablando de la salud, ¿verdad? Y cuando tenemos problemas en la salud, hay algunas condiciones que requieren mucha más importancia de parte nuestra, mucha más atención. Amén. Que si del color que usted quiere pintar la casa, o del plan que usted tiene para el mes que viene, o del negocio que usted quiere realizar. Porque son condiciones o situaciones o asuntos que podrían estar en juego la vida, amén, y eso requiere mucha más atención de nuestra parte. Estábamos haciendo esa comparación el jueves pasado y decíamos que de la misma manera en la vida del creyente hay cosas que el creyente hace en su relación con Dios, entiéndame bien, con su relación con Dios, que son importantes. Ve, venir a la casa de Dios y servir en la casa de Dios es importante. Los ministerios dentro de la casa de Dios son importantes. El trabajo que realizamos en la casa de Dios es importante. Tu testimonio es importante, alabado sea Dios. La ofrenda que tú le das a Dios es importante. El tiempo que tú le dedicas a Dios en servir con tus hermanos, en tu relación con los hermanos es importante. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero dentro de la relación del creyente con Dios, hay algunas cosas que todavía tienen aún mucha mayor importancia. Amén. Son mucho más importantes. Como lo es, número uno, vamos a dar algunos ejemplos. El ser una persona que asistimos a la casa de Dios y le damos importancia y entendemos el valor que tiene darle a Dios nuestra ofrenda en la casa de Dios, nuestra visita a la casa de Dios, asistir a la casa de Dios, ser constantes en la casa de Dios. Eso es sumamente importante porque en la visita a la casa de Dios y en tu servicio dentro de la casa de Dios, ahí es que tú le estás dando a Dios una relación personal y le has dado a Dios un lugar y un espacio en tu vida. Usted y yo nos podemos quedar en la casa. Amén. Pero si decimos, no, yo no me puedo quedar en la casa porque hoy es día de culto y yo tengo que estar en la casa de Dios, entonces tú le estás dando a Dios el espacio importante en tu vida. Tú le estás diciendo a Dios, estar en tu casa es importante para mí, es un asunto de vida o de muerte. Amén. De la misma manera la oración. La oración es un asunto de vida o de muerte espiritual. Necesitamos orar para poder mantenernos con vida espiritualmente hablando. Eso no es algo que usted lo puede dejar para el lado. Eso si lo hago bien, si no lo hago bien. La oración es importante, es un asunto de vida o de muerte, aleluya. El ayuno es importante en la vida del creyente. El ayuno es un asunto de mucha importancia para que nosotros podamos mantenernos de la misma manera espiritualmente vivos. Amén. Porque si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no saca tiempo para asistir a la casa de Dios, poco a poco usted va a perder su vida espiritual. Usted va a dejar de alimentarse espiritualmente hablando y eso va a provocar muerte espiritual. O sea que dentro de la relación con Dios hay cosas que son de vida o de muerte. Y estábamos hablando la semana pasada del estudio de las Escrituras, del conocimiento de la palabra de Dios.
Esto es otro asunto dentro de nuestro servicio a Dios. Esto es otro tema dentro de la relación del creyente, que es de vida o de muerte. El que tú y yo tengamos conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de las Escrituras. Un creyente no puede servir a Dios si no tiene conocimiento de las Escrituras. Un creyente no puede servir a Dios si no se da a la tarea de escudriñar las Escrituras. Tú y yo no podemos vivir la vida cristiana con solo venir a la iglesia el jueves o el domingo y escuchar lo que el pastor o el ministro habla y eso llevártelo y eso es suficiente para ti para poder vivir la vida cristiana. ¿Sabes qué? No es suficiente. Es necesario que tú y yo saquemos tiempo para escudriñar, para leer la Escritura, para conocer lo que la palabra de Dios nos enseña. No es lo mismo estudiar la Biblia aquí los jueves que usted sacar tiempo en su casa en oración para leer la Escritura y estudiar la Escritura. No es lo mismo. Fíjese, Dios va a comenzar a hablarle a usted y el Espíritu Santo va a comenzar a ministrarle a usted. Amén. Y el Espíritu de Dios, que conoce tu circunstancia, tu situación y lo que está aconteciendo en tu vida y en torno de tu vida, va a comenzar a hablarte. Y Dios va a comenzar a ministrarte aquello que tú necesitas escuchar y que tú necesitas saber. Ahora es un trato de Dios personalmente contigo. Porque tú estás sacando tiempo para conocer las Escrituras. Amén, iglesia. Amén. Aleluya. Es necesario que tú y yo nos demos a la tarea de conocer el carácter de Dios. Y vamos a conocer el carácter de Dios a través de las Escrituras. Es vital para el creyente, es vital para ti y para mí, que podamos conocer y tener una idea clara del carácter de Dios. Cuando hablamos de vida cristiana, alabado sea Dios, o de relación y de comunión con Dios, estamos hablando de la forma de vida particular. Estamos hablando de una forma de vida particular que tú y yo tenemos que vivir, y en la manera en que tú y yo tenemos que vivir, y es particular porque nos las da Dios mismo. No es un estilo de vida que el hombre te haya enseñado, sino que es el estilo de vida que Dios, que es el autor de la vida, quiere que tú y yo como hijos de Él, que tenemos una relación con Él. ¿Ves? Si yo voy a tener una relación de negocios con alguien, probablemente yo tenga que entrar en un contrato con esa persona. Y en el contrato que yo tengo con esa persona, van a estar estipuladas unas condiciones para el negocio. ¿Verdad que sí, Héctor? Va a estar ahí escrito unas condiciones y unos acuerdos. Y usted va a firmar eso y usted tiene que conocer esos acuerdos, usted tiene que conocer esas condiciones para poder mantener que la relación de negocio con esa persona. Pero aquí no estamos hablando de negocio, aquí estamos hablando de vida espiritual. Aquí estamos hablando de nuestra relación con Dios. Y la relación tuya y mía con Dios y las condiciones que Dios mismo ha determinado para que tú y yo podamos mantener, escúcheme bien, mantener nuestra relación con Dios. Porque podemos comenzar una relación con Dios, pero mantener la relación con Dios requiere que tú y yo mantengamos las condiciones del acuerdo. Tú y yo tenemos que mantener y obedecer y sujetarnos a las condiciones del acuerdo, del pacto que Dios hace contigo y conmigo, que hace con el hombre. Y para eso es necesario que tú y yo tengamos el conocimiento de las Escrituras. Porque es ahí en las Escrituras, es ahí en la palabra de Dios, que está estipulado lo que Dios espera de ti, lo que Dios espera de nosotros. Amén, iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Es precisamente en las Escrituras y a través de las Escrituras que obtendremos el conocimiento necesario para nosotros poder conocer y entender. Escúcheme bien, conocer y entender el carácter de Dios.
Y hablamos mucho de carácter. Y en esta iglesia hemos hablado mucho del carácter de Dios. Pero es necesario que tú y yo entendamos y conozcamos el carácter de Dios. Dios quiere que tú y yo conozcamos su carácter. Amén. Dios quiere que tú y yo conozcamos el carácter para que podamos servirle de la manera en que Dios quiere que le sirvamos. Ve, no, el hombre no puede servir a Dios como le da la gana. Tú y yo no podemos servir a Dios como nosotros queremos. Lo que pasa es que Dios en su misericordia nos da, ¿verdad? Nos da camino para que caminemos. Pero en el camino en que estamos caminando, Dios espera que nosotros nos demos cuenta cuando estamos caminando mal y corrijamos. Amén. Pero no quiere decir que como estés caminando, estás caminando bien. No quiere decir que porque vengamos a la iglesia estamos bien. No quiere decir que porque demos ofrenda estamos bien con Dios. Yo a veces medito mucho en esto y yo le invito a usted que medite lo mismo. Lo que estamos haciendo dentro de la iglesia es lo que Dios espera y quiere de nosotros. Lo que estoy haciendo en mi devoción personal y en mi ofrenda a Dios diariamente, ¿es de verdad lo que Dios quiere y espera de mí? ¿O es suficiente para mí? ¿O pienso yo que con eso está bien? Alabado sea Dios. Dios quiere que tú y yo conozcamos su carácter. Decíamos y hablábamos el jueves pasado que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Dice el Señor, alábese en esto quien se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme. ¿Ve? Dios quiere que le entendamos. No solo que obedezcamos a Dios. La obediencia es necesaria, pero Dios tiene una relación tan personal, José, con nosotros, hermano. Dios tiene una relación tan personal contigo y conmigo, que Dios quiere que sus hijos no solamente le conozcan y le obedezcan, Dios quiere que nosotros lo entendamos. Entendamos por qué Dios es misericordioso. Entendamos por qué Dios hace juicio. Entendamos por qué Dios es Dios de justicia. En entenderme y en conocerme que soy Dios misericordioso, que hago juicio y justicia. Dice eso el Señor. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo le entendamos y le conozcamos. Entonces, cuando hablamos de carácter, es como cuando usted y yo éramos jóvenes, éramos niños, tú y yo conocíamos el carácter de nuestro padre, de su padre y yo del mío. Amén. El de tu papá yo no lo conocía. Yo conocía el carácter de mi papá. Amén. Entonces, como conocíamos el carácter de nuestro padre o el carácter de nuestra madre, ¿sabe qué? Ya no era necesario que mami o que papi estuvieran detrás de mí todo el tiempo, leyéndome la cartilla o vigilándome, para yo saber lo que a papi le iba a agradar que yo hiciera, o para que yo supiera en algún momento determinado si eso que estaba pensando hacer a mi padre le iba a agradar o no le iba a agradar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ya conocías el carácter de tu papá. Ya tu papá con el tiempo y el caminar y la educación te enseñó el carácter de él. Ya se marcaron unos parámetros. Ya nuestros padres habían marcado en la educación nuestra unos parámetros de lo que era bueno y de lo que era malo. Y sabíamos dónde estaba la línea y dónde ya yo me estaba pasando de la línea, porque eso iba en contra de lo que me había sido enseñado. Cuando tú y yo entendemos eso, entonces entendemos a qué Dios se refiere cuando dice que es bueno que tú y yo conozcamos y entendamos el carácter de Jehová. Entonces no es necesario solamente que yo ande con la Biblia todo el tiempo para saber lo bueno y lo malo, porque cada vez que yo voy a hacer algo en la vida, como ya Dios y el Espíritu de Dios y mi conocimiento de la Escritura, mi conocimiento de la palabra de Dios,
Y el tiempo que he dedicado a conocer a Dios a través de la palabra, no a través de lo que me dice Ramón, no a través de lo que me dice Lidia, no a través de lo que me dice el hermano Ángel, sino a través de la Escritura. No solo a través de lo que me dice el ministro o el pastor. Es que yo he sacado tiempo para leer lo que la palabra de Dios dice. He conocido el carácter de Dios a través de la palabra. En la vivencia, en mi vida diaria, en mi relación con Dios. Y en la relación que tiene Dios y el Espíritu Santo conmigo. Porque tú y yo hemos caminado algún camino ya. Y en el camino que hemos caminado, ya tú y yo hemos tenido unas experiencias con Dios. Ya se supone que hay momentos en que tú y yo nos hemos dado cuenta que nos salimos de la raya porque el Espíritu de Dios nos ha corregido. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo archivamos y lo botamos o lo retenemos? Si yo lo retengo y a la medida que voy teniendo esas experiencias con Dios y el Espíritu me redarguye y me corrige, y yo sé que me corrige y con humildad y mansedumbre, recuerda, estuvimos hablando en casa de Lidia el martes, humildad y mansedumbre, los mansos y humildes de corazón, amén, el yugo del Señor, para que podamos tener paz. Cuando nosotros hemos entendido con humildad y con mansedumbre, cada vez que Dios y el Espíritu de Dios me ha corregido por mis actitudes, por mis comportamientos, por mis formas de actuar, por mis formas de pensamiento en la vida, y yo he archivado eso en el corazón. Y yo he utilizado eso para que Dios marque los parámetros de conducta en mi vida. Entonces en mí se va formando ¿qué? Un conocimiento del carácter de Dios. Ya no es necesario que alguien me acuerde o me recuerde a mí esto o aquello, porque la misma Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios nos recordará y nos enseñará todas las cosas. Ahora, tenemos que mantener una relación con Dios para que el Espíritu Santo de Dios mantenga una relación con nosotros. Óigame. Y de eso requiere obediencia, requiere mansedumbre, requiere humildad de corazón, para que nuestra relación con Dios no se interrumpa. Eso requiere también una actitud hacia lo que es pecado, porque Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Entonces Dios quiere que sus hijos tampoco tengan ninguna relación ni comunión con el pecado. Igual que Dios tiene una actitud con el pecado, Dios quiere que sus hijos también tengan una misma actitud contra el pecado. Cuando tú y yo mantenemos esa actitud, mantenemos esa conducta y ese comportamiento, pues entonces nuestra relación con Dios se sostiene y se mantiene. Y entonces vamos a mantener también la relación en nuestra vida con el Espíritu Santo de Dios. Y entonces el Espíritu Santo de Dios nos va a hablar y nos va a redarguir. Pero cuando nosotros tenemos estos conocimientos que los hemos tenido, como decíamos hace un momento, a través de nuestra experiencia con Dios y a través del tiempo que tú y yo le dedicamos a la Escritura, a través del tiempo que tú y yo dedicamos a la oración y a leer la palabra de Dios y a conocer lo que Dios ha dicho y a conocer las experiencias de Dios con el pueblo de Dios y a conocer las experiencias de Dios, amén, a través de su Hijo Jesucristo, con el pueblo de Israel. Cuando comenzamos a tener esas experiencias y a conocer y a entender y a tener revelación de la Escritura, entonces se comienza a formar en nosotros ese carácter de Dios que nos es necesario para nosotros poder mantenernos en el camino. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Es precisamente en las Escrituras y a través de las Escrituras que obtendremos ese conocimiento necesario para poder conocer ese carácter de Dios. ¿Y por qué es tan necesario? ¿Por qué es tan necesario que tú y yo conozcamos el carácter de Dios? Bueno, porque si conocemos el carácter de Dios, al Dios al que nosotros servimos, entonces tú y yo le vamos a poder servir mejor. Si tú y yo conocemos el carácter de Dios, a ese Dios al que nosotros adoramos, entonces tú y yo le vamos a poder adorar mejor. Le vamos a poder adorar bien, le vamos a poder servir bien, vamos a poder ser verdaderos adoradores. Alabado sea Dios. Es necesario que tú y yo conozcamos el carácter de Dios para que todo lo que tú y yo le demos a Dios, se lo demos a Dios de la manera correcta y de la manera que a Dios le va a agradar.
que sea una ofrenda aceptable para Dios. Podemos darle a Dios cualquier cosa, pero podemos darle a Dios lo mejor. Pues cualquier cosa Dios no lo va a aceptar. Dios va a aceptar de ti y de mí lo mejor. Una ofrenda agradable para Dios, aleluya. Y para que podamos darle a Dios esa ofrenda agradable, tenemos que conocer a Dios. Amén. Tenemos que tener un conocimiento del Dios al que estamos sirviendo. Si queremos servir a Dios, si queremos servirle, queremos adorarle bien, es necesario conocerlo bien. Y es necesario que en tu vida y en mi vida se establezcan los parámetros. Los parámetros de lo que no el papi o mami dicen, de lo que Dios dice que es bueno para ti y para mí, que puede que no sea lo mismo para Ramón, puede que no sea lo mismo para Soki. Dios te conoce a ti, me conoce a mí. ¿Ves? Entonces, para cada uno de nosotros hay una palabra que es para todos nosotros, pero en particular usted y yo tenemos unas debilidades. Amén. Usted y yo tenemos una patita de la que cogíamos. Probablemente Ramón no la conozca, pero Dios la conoce. Probablemente usted no la conoce la mía, pero Dios la conoce. Entonces Dios sabe lo que para ti, Justina, o para mí no es bueno. Amén. No necesariamente sea lo mismo para la pastora. Amén. Lo que es malo para Dios es malo. Pero lo que a ti te hace daño y te hace caer y te hace tropezar, para Dios es importante. Amén. Para Dios es importante. Puede que lo que a ti te sea de tropiezo, a mí no me sea de tropiezo. Puede que a ti le sea de tropiezo comer carne y a mí no. Amén. Entonces, Dios y el Espíritu de Dios que nos conoce bien, nos va a redarguir y va a marcar los parámetros en nuestra vida. Amén. Para que nosotros podamos hacer todo lo que hacemos para Él y que lo que tú y yo hacemos para Dios sea a Dios agradable. Pero para eso es necesario que tengamos conocimiento de Dios, conocimiento de las Escrituras, para que podamos mantener la vida. Leíamos el jueves pasado y citamos Oseas 4:6, donde Dios mismo dice a través del profeta que el que no tiene conocimiento está ¿qué? ¿Qué leíamos el jueves pasado? Está condenado ¿a qué? A perecer. La falta de conocimiento va a producir en usted y en mí muerte espiritual. Leíamos en Oseas 4:6. Vamos a buscar Oseas 4:6. Vamos a refrescar porque me parece a mí que no es necesario. ¿Qué dice Oseas 4:6? ¿Mi pueblo qué? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Porque cuando te falta a ti y a mí el conocimiento, lo que nos espera es destrucción. Lo que le espera a la vida del creyente, a la vida espiritual del creyente, que como dice un poquito más abajo, ve, dice, por cuanto desechaste. La vida del creyente que desecha el conocimiento, que echa a un lado la palabra de Dios y piensa que por lo que sabe dice, esto a mí no me es tan necesario. Amén. Pues entonces Dios dice, por cuanto tú desechas el conocimiento, por cuanto tú desechas mi palabra, por cuanto tú desechas mi revelación, entonces yo también te desecho a ti en tu servicio a mí. Yo desecho lo que tú haces para mí. Oh, hermano, estas son palabras fuertes. Pero no lo digo yo, vaya conmigo ahí, vamos a verlo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué conocimiento? ¿De qué conocimiento crees que está hablando? Del propósito de Dios, del plan de Dios, de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho. Entonces dice más abajo, por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Dice, por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oh. Entonces vea la importancia que tiene que tú y yo le demos al conocimiento de Dios y a la palabra de Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida como hijos de Dios.
De lo contrario, somos religiosos. De lo contrario, nuestra ofrenda a Dios es vana. De lo contrario, cada domingo, jueves que venimos a la iglesia es vano. Pudimos habernos quedado en otro lugar. Y yo creo que un pastor en la posición mía y en esta iglesia no debo decir eso. Pues yo lo digo porque es palabra de Dios. A mí no me preocupa. Como decía el domingo, si usted viene a la iglesia o no viene a la iglesia, yo no le voy a pedir cuenta a usted por eso. Esas cuentas nosotros se las damos a Dios. Es tu relación con Dios, es tu vida espiritual la que está en juego, no la mía. Amén. No la mía. Ahora, yo soy pastor y yo trato de que las ovejas estén dentro del redil, dentro del rebaño. Pero cada oveja tiene la responsabilidad, amén, de asistir a la casa de Dios, de estar en la casa de Dios, de buscar palabra de Dios, de sujetarse a la palabra de Dios. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Amén. Mi alma alaba a Dios. El Señor dice que cuando desechamos el conocimiento o cuando somos indiferentes, como decíamos el jueves pasado, amén, dice, leíamos en el libro de Sofonías que el Señor reprenderá y corregirá, amén, la indiferencia de su pueblo, que dice, por cuanto Dios ni hará bien ni hará mal, olvídate de eso, vamos a seguir viviendo la vida como la vivimos. Dios no se va a meter en eso. Dios no se va a meter en la manera en que yo vivo. Amén. Dios es Dios. Pues si tú quieres tener una relación con Dios, si pretendemos ser adoradores, si pretendemos ser hijos de Dios, pues si Dios se mete en tu vida y en mi vida. Él es el dueño de tu vida y de mi vida. Él es el dador de la vida, alabado sea Dios. Y Dios no tolera la indiferencia a su palabra, alabado sea Dios, aleluya. Dios mismo dice en el libro de Oseas, vamos al versículo 1, ahí mismo en el capítulo 4. 4:1 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová, ¿qué dice ahí? Contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué contiende Dios con los moradores de la tierra? Vea que el que tú y yo ignoremos el conocimiento y desechemos el conocimiento y desechemos la palabra de Dios, es razón y es motivo para que Dios contienda con tu vida y con mi vida. Dios no va a tener comunión con la vida del hombre que desecha el conocimiento y desecha la palabra. Dice ahí, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con quién, con los moradores, con el hombre, con todos los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El hombre que desecha la palabra, desecha el conocimiento, desecha el mandamiento de Dios, desecha o ignora o pretende vivir la vida ignorando los preceptos de Dios, entonces la Biblia dice, alabado sea Dios, Dios dice ahí que tiene problemas con Dios. Sí, porque cuando dice contiende es que Dios no tiene ningún tipo de comunión con el hombre que quiere vivir de esa manera. Alabado sea Dios, aleluya. Entonces se indispone, escúcheme bien, se indispone tu vida y la mía con Dios si desechamos el conocimiento. Si tú y yo no le damos la importancia al conocimiento de las Escrituras, si tú y yo no le damos el lugar que le corresponde a la palabra de Dios en nuestra vida, si tú y yo no vemos la palabra de Dios como un alimento necesario para mí, para poder mantenerme con vida, algo que lo necesito, porque es la palabra de Dios para mí, porque es la manera en la que yo voy a conocer a Dios y que Dios se va a revelar a mi vida. Amén, hermano. Si yo desecho eso, yo me estoy indisponiendo con Dios. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero usted y yo no queremos eso. Amén. Nadie quiere eso aquí, ¿verdad que no? Queremos tener una relación con Dios. Queremos tener una relación íntima con Dios. Queremos poder ir a la presencia de Dios y hablar con Dios y que Dios nos escuche. No queremos que Dios deseche mi casa, que deseche mi familia, que deseche mis hijos, que deseche mis planes, que deseche los deseos de mi corazón. Yo no quiero eso, pues si usted no quiere eso, si yo no quiero eso, yo tengo que tomar en consideración lo que Dios dice y lo que la palabra de Dios dice. Y Dios tiene que ver en mí esa hambre de la palabra de Dios.
y ese deseo en mi corazón de conocer el plan y el propósito de Dios para mi vida. Aleluya. Entonces, en tanto más conozcamos de Dios, en tanto mejor le conozcamos, mejor le serviremos, mejores adoradores seremos. Amén. Mejor ofrenda le estaremos dando a Dios. Le estaremos dando a Dios una ofrenda de olor grato y de olor fragante, porque conocemos cómo Dios quiere y espera la ofrenda de nosotros. Amén, iglesia. Ahora, ¿cómo lo conocemos? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Y cómo es que Dios se me va a revelar a mí? Amén. Bueno, pues yo creo que la manera más precisa en la que tú y yo podemos ver el carácter de Dios y conocer a Dios y que Dios nos sea revelado es a través de la Escritura. Porque como les dije ahorita, yo les puedo hablar a usted. Ese pastor o ministro que usted ve en televisión le puede hablar a usted. Amén. O podemos ir a las convenciones, a los estudios, podemos ir al instituto y podemos escuchar a los oradores. Pero como te dije ahorita, Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que te conoce a ti y me conoce a mí. Y cada vez que tú y yo nos conectamos con Dios, como Dios es Dios, Dios está conectado contigo. Y está viendo tu vida y mi vida. Es un libro abierto delante de Dios. Entonces Dios va a comenzar a alimentarte con el alimento que tú necesitas. Por eso yo he dicho muchas veces, y he compartido con ustedes muchas veces, que yo no soy un pastor de estar buscando mensajes o estudios o palabras que haya dado otro pastor en otro lugar o que haya impactado a otra gente y con eso es que yo le voy a compartir a la iglesia porque mira, ya tuvo tremendo... No, amado hermano, yo creo que eso no es serio ni es responsable. Yo creo que lo que es responsable es que yo como pastor de una iglesia, de unas ovejas, de una manada que Dios me ha dado a mí y que Dios las conoce, de un rebaño que Dios me ha dado a mí y que conoce el corazón de cada uno de ellos, yo creo que es responsable que el pastor de esa iglesia, en el momento en que va a sentarse para preparar un mensaje, un estudio para la iglesia, con quien va a hablar es con Dios. Y es Dios quien le va a decir a ese pastor de qué es lo que le va a hablar a esa iglesia, de qué es lo que le va a ministrar a ese grupo que lo va a escuchar. Puede que sea su iglesia o puede que sea que lo invitaron a otro lugar donde usted ni siquiera conozca a las personas. Pues entonces usted va a orar a Dios. Señor, dime de qué yo le voy a hablar a esta iglesia, de qué yo le voy a ministrar a estas ovejas, porque tú los conoces. Y porque Dios es real y Dios es poderoso y su palabra es poderosa. Amén. Entonces yo tengo que tomar en consideración a Dios cuando yo voy a alimentar las ovejas. Porque Dios sabe lo que las ovejas necesitan. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Y es a través de las Escrituras, amén, que vamos a conocer el carácter de Dios. Amén. Porque cuando nosotros queremos conocer de ciencia, nosotros leemos un libro de ciencia. Si queremos saber de los astros, pues vamos y buscamos a la biblioteca de la universidad un libro que nos hable de los astros y de la ciencia. Si queremos saber de economía o de cuál es la mejor solución para el asunto del IVA o del IBU, pues entonces nosotros tenemos que ir a buscar libros de información de economía. Pero cuando usted quiere conocer de Dios, o usted quiere saber de Dios, o del plan de Dios para su vida y para mi vida, ¿a dónde vamos a ir? Tenemos que ir a la Escritura. Tenemos que ir a la Biblia, porque en la Biblia es que está la información que yo necesito. Es en la palabra de Dios. Si yo quiero conocer a Dios, yo tengo que ir a la Escritura. Porque es a través de la Escritura que Dios se le revela al hombre. Amén, iglesia. Alabado sea Dios. El Señor mismo, enseñándole a los judíos, nos dice dónde y cómo Él se nos ha revelado. En el Evangelio de Juan, capítulo 5. Vaya ahí conmigo, el versículo 39. Hablando el Señor
Aleluya. Cuando hablaba con los judíos, cuando hablaba con los fariseos, cuando hablaba con los escribas, cuando hablaba con los discípulos, constantemente el Señor estaba haciendo referencia ¿a qué? A las Escrituras. Allá en el monte de la tentación, cuando habló con el diablo, cuando se enfrentó a Satanás, ¿a qué hacía referencia? A las Escrituras. Escrito está, porque escrito está, porque escrito está. Amén, iglesia. Entonces, Jesús mismo nos da testimonio de la importancia de las Escrituras. Y de que tú y yo hagamos y prestemos atención a las Escrituras y a lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice Juan 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a través de ellas podemos obtener la vida eterna, dice ahí. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tendréis vida eterna. Escudriñad las Escrituras porque ellas son, ¿qué? Las que dan testimonio de Él. Las Escrituras, la palabra de Dios, es la que me da testimonio de Dios. Porque en ellas tendréis testimonio de mí. Entonces cada vez que Jesús hablaba con los fariseos, con los escribas, con el pueblo judío, aún con los discípulos, Él hacía referencia a las Escrituras, porque las Escrituras, amén, daban testimonio de la vida de Jesús y de que ese que estaba con ellos y de ese de que le estaba hablando a ellos era el Hijo de Dios. Si conocieres la Escritura, muchas veces le dijo a los escribas y le dijo a los fariseos, ¿no han leído ustedes en la Escritura? Porque es a través de la Escritura que vamos a conocer a Dios. Amén, iglesia. Alabado sea Dios, aleluya. Vamos a conocer el testimonio, amén, y vamos a ver la revelación del Hijo a través de la palabra de Dios. El no conocer las Escrituras en cuanto a lo que Dios, amén, dice, amén, Dios dice que el hombre que no conoce las Escrituras es ignorante. Entienda bien, cuando tú y yo no conocemos la Escritura y no conocemos la palabra de Dios, Dios dice, sois ignorantes, porque no conocen la Escritura y no conocen la palabra de Dios, aleluya. El que no conoce las Escrituras en cuanto a lo que Dios dice y a lo que Dios habla, y de cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y yo digo verdadera porque yo no sé si usted ha estado en algún lugar y ha escuchado gente, yo he escuchado gente decir unas sendas de disparate, haciendo referencia a la Escritura. Por ejemplo, yo he escuchado gente decir, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo he escuchado gente decir, la Biblia dice, el que madruga Dios lo ayuda. Yo he escuchado gente decir, pero yo puedo beber porque Dios hizo vino. Eso es conocimiento de la Escritura. Entonces, si es así, podemos adulterar, porque perdonó a la mujer adúltera. ¿Ve? Eso es ignorancia. Eso es utilizar un texto para hacer un pretexto y continuar pecando. Amén. Entonces eso es ignorancia. Y Dios no quiere que si tú y yo servimos a Dios y somos verdaderos adoradores y gente que queremos tener una verdadera relación con Dios, seamos ese tipo de creyentes. Que ignora la Escritura, que ignora la palabra de Dios, que cualquiera por allá dice un disparate y se lo cree. No, la Biblia habla de los de Berea y dice que cuando los ministros iban a predicar a Berea, ellos abrían la Biblia a ver si lo que hablaban los que iban a Berea estaba hablando conforme a lo que la Biblia dice. Así se supone que seamos tú y yo. Así se supone que sea el creyente.
Porque de lo contrario, y no quiero entrar en esa parte, porque esa parte viene para otro estudio, entonces vamos a ser engañados. Amén, iglesia. No podemos ignorar la Escritura y lo que Dios dice. Y es sorprendente ver cómo la gente trae estos puntos y los sostiene como si fueran principios bíblicos. Amén. Porque no conocen las Escrituras y no conocen la verdadera voluntad de Dios. Pero para conocer de verdad lo que el Señor dice, amén, y no lo que la gente habla, tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por eso es que yo digo que es sorprendente ver cómo los jueves la iglesia no está llena, cómo los creyentes quieren ser creyentes, cómo los creyentes quieren mantenerse en la vida, quieren mantenerse caminando sobre la soga, si no tienen el conocimiento de Dios y de la palabra de Dios, y quieren caminar por la vida por ahí con sus propias habilidades, con sus propias destrezas y mantenerse. ¿Cómo es posible? Yo creo que es una falta de respeto a Dios. Yo creo que es un reto a Dios. Por eso Dios y la palabra de Dios nos llama a ignorantes. Por eso es que Dios dice ahí en su palabra, lo acabamos de leer ahorita, que por cuanto desechaste el conocimiento, yo te voy a desechar del sacerdocio. Porque no podemos pretender vivir la vida cristiana sin conocer cómo Dios quiere que la vivamos. No podemos pretender vivir la vida cristiana si no queremos estudiar la Biblia. Si todo lo que queremos es venir los domingos al culto y oír el culto el domingo e irnos para la casa, eso es religiosidad. Amén. Aleluya. Pero Dios quiere que tú y yo tengamos una verdadera revelación. Diga, verdadera revelación del Padre. Una verdadera revelación del conocimiento de Dios. Una verdadera revelación de la palabra de Dios. Aleluya. De lo contrario, la Biblia dice que esa falta de conocimiento nos hará errar. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 22. Erráis, no erréis. Aleluya. No erréis. Erráis. No erréis. No te equivoques. No te desvíes. No ignores. Por eso el Señor dice esto. No podemos errar. No podemos fallar el blanco. ¿De qué nos vale correr una carrera y fallar el blanco? ¿De qué nos vale? ¿De qué te sirve caminar, estar años y años yendo a la casa de Dios, a la iglesia, y al final del camino no alcanzaste la meta? Al final del camino fallaste el blanco porque no prestaste atención a la palabra, fallamos el blanco porque no teníamos el conocimiento completo, fallamos el blanco porque no queríamos vivir conforme a lo que Dios quería y queríamos vivir conforme a lo que nosotros queríamos, pero a la misma vez queríamos ir a la iglesia y llamarnos hijos de Dios, y llamarnos iglesia, y llamarnos siervos de Dios. No, amado hermano. Y yo sé que esta palabra puede parecer dura, puede parecer legalista, puede parecer... No, amado, pero es palabra de Dios. Y Dios dice que es así. Y así lo tenemos que entender. Amén, iglesia. Mateo 22, versículo 29. Dice el Señor: entonces respondió Jesús y le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El ignorar las Escrituras. Ahora fíjate, yo puedo ignorar las Escrituras porque no las sé. Pero puedo ignorar las Escrituras porque las sé, pero no les hago caso. Eso también es ignorar. Ve, usted me puede ignorar a mí, hermano. Usted se puede encontrar conmigo por ahí en el pueblo y no mirarme. Yo sé que tú no lo vas a hacer. Un ejemplo, estoy hablando de un ejemplo, ¿verdad? Me estás ignorando. Me viste, pero me ignoraste. A mí me ha pasado. Con ninguno de los que está aquí hoy. Pero me ha pasado. Tú y yo podemos hacer lo mismo con la palabra de Dios. Podemos ignorarla porque no la conocemos,
porque quizás esa parte de la palabra, de la Escritura, todavía yo no he llegado a ella, no me ha sido revelada. Amén. Pero si es así, pues Dios lo sabe. Y Dios no nos va a enjuiciar a nosotros por lo que no conocemos. Amén. Dios nos va a llamar a cuenta por lo que conocemos ya. Amén, iglesia. Pero cuando tú conoces ya lo que Dios dice, cuando tú y yo conocemos ya lo que la palabra de Dios dice, pero miramos para el otro lado, porque es que si miro lo que la Biblia dice, no puedo hacer lo que yo quiero, no puedo alcanzar lo que yo quiero, no puedo meterme por la puerta que yo me quiero meter, no me puedo meter en la relación que yo me quiero meter, no me puedo comprometer con quien yo me quiero comprometer. Pues entonces yo ignoro la palabra, pues entonces, mi hermano, estamos errando. Estamos errando el blanco. Y la vida puede pasar. Y los años podrían pasar. Pero al final del camino, damos cuentas a Dios. Daremos cuentas a Dios. El Señor le dice al joven, joven, vive la vida, disfruta la vida. Goza y participa de todo lo que el mundo y la vida te quiere dar. Pero dice Dios, pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Ahora eso Dios se lo dice al joven y se lo dice al que no es tan joven también. Pero se lo dice a los jóvenes en la Escritura, porque los jóvenes, pues en nuestra juventud queremos, y el mundo nos deslumbra con tantas cosas, y queremos y creemos que son buenas y podemos disfrutarlas. Bueno, Dios le dice al joven, vive tu vida y disfrútala. Pero sabes que al final del camino, Dios te va a juzgar. Amén. Entonces a nosotros nos puede pasar lo mismo. Tú y yo podemos ignorar lo que la Biblia dice. Y podrá pasar el tiempo y podrá pasar los años y todo podría aparentar estar bien. Tenemos que tener cuidado. Un domingo ministramos en esta iglesia de eso. Tenemos que tener cuidado cuando lo mal hecho en nuestra vida y el engaño del enemigo nos hace pensar que viviendo como estamos viviendo, todo está bien. Y me va bien. Y tengo buen trabajo. Y económicamente estoy bien. Y tengo esto y tengo lo otro. Y no estoy enfermo. Dios no me ha castigado con una plaga. Así que eso que dice el pastor, eso es bobería. Porque Dios a mí no me ha corregido por este estilo de vida que estoy viviendo. Bueno. Lo que pasa es que el Dios al que nosotros le servimos es un Dios de gracia, de misericordia, y que con cuerdas de amor nos trae a Él. Entonces Dios hace como cuando estamos pescando, que el que pesca coge el peje, pero le suelta hilo. Pero cuando Dios dice, vienes para acá. Y entonces en el camino vienen las consecuencias cuando Dios comienza a traernos a Él. Y cuando llegamos delante de Dios, y cuando estamos en la presencia de Dios, entonces sí, que Dios nos llama a cuenta por vivir como vivíamos ignorando a Dios o pretendiendo ignorar la palabra de Dios. Dice ahí el versículo 29, que erráis ignorando la Escritura. Erramos cuando ignoras el poder de Dios. Erramos cuando ignoras la autoridad de Dios. Ignoras la palabra de Dios. Cuando pretendes ignorar los estatutos de Dios. Cuando pretendemos ignorar los mandamientos de Dios. La Biblia dice, Dios dice que erramos. Estamos errando. Estamos en un camino equivocado. Amén, iglesia. Alabado sea Dios. Pero si nosotros nos damos cuenta cuando el Señor habla, como dije ahorita, fuese a los judíos, fuese a los fariseos, fuese a los escribas o fuese a los mismos discípulos, constantemente el Señor Jesús estaba haciendo referencia
a la Escritura. Alabado sea Dios, aleluya. Hacía constantemente referencia a la palabra de Dios. Estaba haciendo referencia a lo que ya estaba escrito. Jesús dice, yo no vengo a ignorar la ley, amén, sino que yo vengo a hacer cumplir la ley. Amén. La ley estaba ya escrita. Amén, iglesia. Jesús dice, yo no vengo a ignorar la ley, yo vengo a hacer cumplir la ley. Alabado sea Dios, aleluya. Y la palabra que ya Dios le había dado a los profetas, la palabra y la ley que ya Dios le había dado a Moisés. A esa misma palabra, a esas mismas escrituras, Jesús hacía referencia cuando hablaba con los fariseos, con los escribas, con los judíos, cuando hablaba con los mismos discípulos. Todo momento estaba haciendo referencia a la palabra que ya estaba escrita. Y insisto y estoy insistiendo en esto porque quiero que entendamos cómo el mismo maestro nos está enseñando la importancia de la escritura. Cómo el mismo maestro nos estaba enseñando la importancia de conocerla. Por eso ese escenario en el monte de la tentación. Amén. Ese escenario es para que tú y yo sepamos con qué tú y yo vamos a hacerle frente a las mentiras y al engaño de Satanás. Con la Escritura. Entonces, si tú no le crees a Dios y si tú no le crees a la Escritura y si tú no conoces la Escritura, cuando el enemigo viene a ti y te engaña, tú le vas a creer al enemigo. Porque tú no conoces el carácter de Dios. Porque estás ignorando el carácter de Dios. Porque estamos ignorando los parámetros que ya Dios estableció y están ahí en la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Por eso mismo Jesús decía, las Escrituras dan testimonio de mí. Aleluya. Y aquellos que habían leído las Escrituras y que conocían las Escrituras, sabían que aquel que le estaba hablando era el Hijo de Dios y sabían que aquel era de quien las Escrituras estaba hablando. Alabado sea Dios. En el Evangelio Mateo, capítulo 21, ahí mismo en Mateo, a los fariseos y a los escribas, a los conocedores de la ley, a los que conocían la palabra, a los que estaban en el templo, Jesús se les revela y le dice, alabado sea Dios, en el versículo 42, Jesús le dijo, ¿cómo dice? ¿Nunca leyeron en las Escrituras? ¿Desecharon ustedes las Escrituras? ¿Ignoraron ustedes la palabra de Dios? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. ¿Nunca leíste en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores? Ahora aquí Jesús le está hablando a los conocedores de la ley, a los fariseos y a los escribas que estaban poniendo en duda si él era quien decía ser. Amén. Él les estaba confrontando con lo mismo que se supone que ellos sabían. Y que habían aprendido, y que habían escuchado, y que habían leído tantas veces en el templo. Y que quizás se lo sabían de memoria. Nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, aleluya. El Señor constantemente estaba haciendo referencia a las Escrituras. Para que tú y yo entendamos la importancia de las Escrituras y del conocimiento de las mismas. Porque las Escrituras y el conocimiento de la palabra de Dios tiene como propósito ¿qué? Tiene como propósito revelarnos a Dios, amén, para que podamos vivir conforme al propósito de Dios. Para eso es la Escritura. Por eso es que te dije que no la podemos desechar. Por eso es que no podemos echarla a un lado.
Por eso es que la palabra nos enseña que si la echamos a un lado estamos errando, porque no vamos a vivir conforme al propósito del Dios al que decimos que estamos sirviendo, porque estamos echando a un lado las Escrituras, y cuando no la estudiamos y no nos damos a la tarea de conocerla y de saber y tener el deseo de conocerla y alimentarnos con la palabra, la estamos echando a un lado, estamos echando a un lado el conocimiento. Y no se nos va a revelar el propósito de Dios con nosotros. Y no se nos va a revelar a nosotros y no se va a volver, como decíamos el domingo, sustancia en tu vida, la palabra de Dios para poder vivir conforme a esa palabra. Para poder tomar decisiones en tu vida conforme a esa palabra. Porque ya yo no quiero vivir con mis propios planes, ya yo no quiero vivir en mis propios propósitos, yo quiero vivir en el plan y en el propósito de Dios para mí. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Yo quiero vivir así, amado. Yo quiero vivir así. Por eso es que estudio la palabra, por eso es que estudio la Escritura. O sea, yo no estudio la Escritura solamente cuando voy a ministrarle a la iglesia. Yo no estudio la Escritura solamente cuando voy a hablar con ustedes o cuando voy a preparar un estudio. Yo leo la palabra por las mañanas, yo estudio la Escritura en todo momento, yo tengo que leer la palabra de Dios, me gusta conocer lo que Dios dice, me gusta conocer el carácter de Dios. Aquí yo veo a Dios, aquí se me revela a Dios. Amén, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Ese Dios que ustedes no ven, míralo en la persona de Jesucristo. Pues el Dios que tú y yo no vemos, míralo en la palabra de Dios. Míralo en la Escritura te revela la imagen y el carácter de Dios. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Porque cuando se trata de conocer a Dios, tenemos que tener el conocimiento de su palabra. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 45, vaya conmigo ahí un momentito. Aleluya. Dice el Señor que Él nos dará entendimiento de ella. Lucas 24. Aleluya. Dice ahí el Señor, versículo 45, hablando a los discípulos, en el momento en que se reveló a los discípulos, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen que la Escritura que ya estaba escrita. Amén. El entendimiento de la Escritura nos los va a dar Dios y el Espíritu Santo de Dios. Por eso le dije ahorita que el Espíritu Santo de Dios nos va a revelar a Dios. El Espíritu Santo de Dios nos va a hacer entender a nosotros lo que nosotros estamos leyendo. El Espíritu Santo de Dios trata contigo. El Espíritu Santo de Dios te lleva a toda verdad y a toda justicia. Amén. Y te revela la palabra de Dios. Para que tú entiendas qué tiene que ver esa palabra de Dios con tu vida. En tu carácter personal. Con tu circunstancia y con lo que estás viviendo hoy. ¿Qué es lo que Dios te está queriendo decir? Podríamos estar leyendo un pasaje del Antiguo Testamento. Podríamos estar leyendo una historia de los hombres de Dios. Una experiencia vivida por Josué, o por Caleb, o por Moisés, o por Ruth. Amén. Podemos estar viviendo y leyendo una experiencia vivida en el tiempo pasado por hombres y mujeres de Dios. Pero Dios nos lleva ahí, Dios nos da una revelación y el Espíritu Santo nos da una revelación para que entendamos en qué tiene que ver eso con tu circunstancia hoy. Con tu vida hoy, con lo que estás viviendo hoy. ¿Cómo es que Dios te está hablando a través de la Escritura? Ahí entra el Espíritu Santo de Dios y nos da revelación. Y nos hace entender. Amén, iglesia. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Si se trata de conocer su propósito, ¿cómo es que lo voy a conocer, el propósito de Dios? A través de los profetas que me van a venir y me van a decir cuál es el propósito de Dios con mi vida.
Amén. Los profetas son los que me van a decir a mí cómo es que yo voy a vivir. Los profetas son los que me van a decir qué es lo que yo voy a hacer mañana. Los profetas son los que me van a decir qué paso yo voy a dar mañana en la vida. El profeta es el que me va a decir con quién yo me voy a casar. Oigo silencio en la iglesia. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Alabado sea Dios, aleluya. Sí, yo digo esto porque hay gente que todo es los profetas, o el profeta, los profetas, la profeta, o aquello, lo otro. ¿Y la palabra? ¿Y la escritura? ¿Dónde está la escritura? ¿Dónde está la palabra de Dios? Mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, que lo hemos leído tantas veces, pero la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír de la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mi alma alaba a Dios, aleluya. Porque la Biblia, la palabra de Dios es lámpara que alumbra, dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara a mis pies. El salmista dice, es lámpara a mis pies. ¿Y será lámpara a los pies del salmista nada más? Lámpara a mis pies. O sea, lámpara a cada paso que yo voy a dar en la vida es tu palabra. Si no, la Biblia dijera, cada vez que fueras a dar un paso en la vida, busca algún profeta. Yo no tengo ningún problema con los profetas, y hay profetas de Dios. Y cada vez que usted habla la palabra de Dios, usted está profetizando la palabra de Dios. Porque hay una interpretación errónea a veces de esto de profecía y de profetizar. Y pensamos que el que profetiza es todo el que viene a decir a mí lo que va a ocurrir el día de mañana. Y viene a mí con una palabra de ciencia. Entonces pensamos que todo el que viene a mí me va a decir a mí lo que Dios... Que tú te vas a casar con fulana. Dios me mostró, Dios me reveló, Dios me dijo. Si no tenemos conocimiento de la palabra, que muchos fracasos hay en la gente que oyen más a los profetas que lo que Dios dice. Y cuando un profeta viene de parte de Dios, usted puede estar metido debajo de una piedra y el profeta vaya a llegar debajo de la piedra que usted está metido. Usted no tiene que ir corriendo donde están los profetas para que el profeta le hable. Pues si yo pongo mucho en duda el que va a correr a un lugar porque allá está el profeta tal, para ver qué me dice. Pero si Dios te lo quería decir Dios. Si Dios te lo quería decir, tenía que montarte la guagua o coger un carro, ir para allá, para el Jurutungo, buscando al profeta para que el profeta te lo dijera. No, mi amado hermano, cuando Dios le va a decir algo, usted se lo va a decir. Y si tiene que enviar un profeta a decírselo, lo va a enviar y se lo va a decir a donde usted está. Amén. Entienda bien, yo no tengo ningún problema con los profetas, ni con el que profetiza, ni el que tenga don de profecía, ni de palabra de ciencia. Yo no tengo ningún problema, esos son dones del Espíritu. Yo tengo problemas con el que le quita el lugar a Dios y a la palabra de Dios buscando palabras proféticas que suenen halagueñas o que me digan lo que yo quiero que me digan. Amén. Y ese es el problema, mi amado hermano, ahí es que está el engaño. Porque nunca te van a decir algo que tú no quieres escuchar. Te van a decir algo que tú quieres escuchar. Aleluya. ¿Ah? Qué bueno. Alaba a Dios, aleluya.
Vosotros tenéis la palabra profética más segura, y a esta hacéis bien en estar atentos como una más segura, la que se va a cumplir, la que no puedes tener ningún lugar a duda, que lo dijo Dios, porque es la Escritura y es la palabra de Dios. Amén, iglesia. Aleluya. Lámpara que alumbra mis pasos es la palabra de Dios, dice el Salmo 119, versículo 105. ¿Qué más es la Escritura? Dice el apóstol, que es un espejo, alabado sea Dios, donde nos podemos mirar. Vaya segunda de Corintios. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 3. Dice el versículo 16. Pero cuando se conviertan, ¿cuántos de aquí estamos convertidos? Yo estoy convertido al Señor, amén. Y hoy me convierto de nuevo. Y todos los días me quiero convertir al Señor. Todos los días me es necesario convertirme al Señor. Amén. Dice ahí. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aleluya. Porque el Señor es el Espíritu. Amén. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay revelación de Dios. Amén, iglesia. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Tenemos que conocer la Escritura y la palabra de Dios, porque la Escritura y la palabra de Dios nos revelan, amén, nos revelan la imagen del Dios al que nosotros queremos servir, nos revelan el carácter del Dios al que nosotros queremos servir. Amén, iglesia. Nos revelan el camino por el que tú y yo tenemos que caminar. Nos revelan la voz a la que tú y yo tenemos que prestar atención. Amén, iglesia. Pablo exhorta a Timoteo. Vaya a segunda de Timoteo. Y ya con esto voy a terminar, porque vamos a dejar la otra parte para la otra semana, que vamos a entrar en una parte bien importante. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 14. Dice la Biblia. ¿Estamos ahí, iglesia? Pero persiste tú en lo que has aprendido y de aquello que has sido persuadido, convencido. ¿Usted ha estado convencido de Dios en algo? No me lo diga, ¿verdad? A mí. Pero usted sabe cuando Dios lo ha convencido a usted de algo. Cuando el Espíritu Santo de Dios le ha convencido a usted de algo. Amén. Y dice aquí, pero persiste tú, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, el joven pastor Timoteo. Amén. En lo que has aprendido y de lo que fuiste persuadido, sabiendo de quién has aprendido, alabado sea Dios. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las sagradas Escrituras. Vuelve la palabra de Dios y el apóstol a hacerle referencia a Timoteo de la importancia del conocimiento de las Escrituras. ¿Ve? Pablo no dice de lo que yo te he enseñado, de lo que los profetas dijeron. Bueno, lo que los profetas dijeron estaba aquí en la Escritura. Amén. Pero Pablo hace referencia a la palabra de Dios y a las Escrituras. Amén. Aquello que has aprendido desde las niñez, las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio.
La palabra de Dios es la que me da a mí la sabiduría que viene de Dios, el conocimiento y la revelación. Ve, por eso es que la palabra de Dios es revelación de Dios, para que tú y yo podamos tener conocimiento de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios, de los parámetros de Dios, del carácter de Dios. La palabra de Dios es la que me va a hacer sabio, la palabra de Dios es la que me va a hacer entendido, la palabra de Dios es la que me va a hacer maduro. Es la escritura y el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. ¿Sabio para qué? Para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Dice el versículo 16, toda escritura es que inspirada por Dios y es útil para qué? Para enseñar, alabado sea Dios, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuántas cosas hace la palabra de Dios en nosotros? Nos corrige, nos enseña, nos recuerda, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos enseña. Alabado sea Dios, aleluya. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito? Aquí está el propósito. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si tú y yo queremos servir a Dios y queremos servir a Dios bien, tenemos que tener el conocimiento de la Escritura. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No podemos desechar el conocimiento, no podemos desechar la palabra de Dios. Semana que viene vamos a estar hablando porque es importante conocerla. Porque es importante conocer la palabra de Dios en este tiempo. Tiempo en el que, como te dije ahorita, todos quieren decir, Dios me dijo que te dijera, Dios me mostró lo que debes hacer, Dios me reveló el propósito contigo. La Biblia dice gente que no usan bien la palabra de Dios. No usando bien la palabra de Dios. La palabra de Dios la tenemos que usar bien. La palabra de Dios la usamos bien cuando la usamos para el propósito de Dios y no para justificar nuestro deseo. No para justificar nuestras intenciones. No para justificar nuestros planes. La palabra de Dios la tenemos que usar bien. Cuando la usamos bien es cuando la utilizamos para obediencia a Dios y al plan de Dios y al propósito de Dios y a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando usamos la palabra de Dios de esa manera, la estamos usando bien. De lo contrario, la usamos mal. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener estos conocimientos. Amén. Tenemos que entender que estamos viviendo en tiempos donde hay gente buscando su propio reconocimiento, donde hay gente buscando su propia gloria y no la gloria de Dios. Que quieren quitarle a Dios la gloria. La gran mayoría, si no todas las falsas doctrinas y doctrinas de error que hay hoy mismo, amén, han surgido de gente que hablan y dicen que Dios les dijo cuando Dios no les dijo. Que Dios les reveló cuando Dios no les reveló. ¿Y cómo yo sé cuando Dios te reveló? ¿Cómo yo sé cuando Dios te dijo? Cuando lo que Dios te dijo y cuando lo que Dios te reveló no riñe con lo que ya Dios ha dicho y está aquí. Pero cuando yo no tengo el conocimiento de lo que está aquí, cualquiera viene por ahí y me dice, Dios me dijo, y Dios dice esto, y Dios dice aquello. Y aunque eso que diga ese va en contra del amor de Dios, va en contra de la misericordia de Dios, va en contra de la sana doctrina, va en contra de la palabra de Dios, pero como la ignoramos, le creemos. Amén, iglesia. La razón por la que traigo este estudio es porque estamos viviendo en tiempos donde si no tenemos el conocimiento de la Escritura, cualquiera nos engaña. Cualquiera nos engaña. La razón por la que traemos el estudio es porque no queremos errar, porque queremos alcanzar el galardón, porque queremos cruzar la meta,
porque queremos alcanzar la salvación. Y si la vamos a alcanzar, amén, tenemos que hacerlo conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso es que tenemos que conocer las Escrituras y la palabra de Dios. Amén, iglesia. Póngase de pie en esta noche. Gloria a Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre bueno, te damos gracias. Dios poderoso, Dios de misericordia, Dios de verdad, Dios de justicia, Dios de amor. Dios que es fuego consumidor. Dios que no cambia su palabra. Porque tú dices que tu palabra no cambiará. Que tú eres el mismo hoy, mañana y siempre y todos los días de nuestra vida. Tú eres Dios. Que tú eres santo, 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 santo. Aleluya. Que tú eres Dios todopoderoso. Aleluya. Que tú eres Dios de justicia, pero eres Dios de verdad, eres Dios de misericordia, pero eres fuego consumidor. Y yo quiero conocerte, Dios, y queremos conocerte, y queremos que el Espíritu de Dios marque los parámetros en nuestra vida y nos enseñe el carácter de Dios. Queremos conocer tu carácter, Dios amado. Queremos vivir conforme a tu palabra. No queremos vivir conforme a doctrinas de hombres. No queremos vivir conforme a pensamientos humanos. Padre, queremos vivir conforme a tu palabra. Porque es tu palabra la que me va a ayudar a alcanzar la salvación y la vida eterna. Es la obediencia a tu palabra. Es la obediencia a lo que tú has dicho. Es la obediencia al plan y el propósito de Dios para mi vida. Sosténnos en ese plan, en ese propósito. Revélanos cada día. Pon en mí sed, pon en mí hambre por tu palabra. Pon en la iglesia hambre por la Escritura, porque es pan de vida. Oh Señor, porque es necesaria, porque es asunto de vida o de muerte. Y queremos vivir para ti. Y queremos servirte en espíritu y en verdad. Te damos gracias, Padre, por ella. Que sea lumbrera y lámpara a nuestra vida todos los días, toda la mañana, Dios amado. Ey, envía tu palabra a mi vida, Dios. Envía revelación a mi vida. A través de tu palabra, a través de la Escritura, revélate a la iglesia, revélate a fortaleza mía, revélate a tus hijos, Dios de la gloria, para que podamos entender tu plan, podamos entender tu propósito, podamos entender tus deseos. Yo te doy gracias, Padre, y yo te pido que tú pongas un cerco y un vallado a nuestra mente, y pon un cerco y un vallado a nuestro corazón. Pon un cerco y un vallado al corazón nuestro, para que no abandone el lugar en el que tú quieres que estemos, que no abandonemos la posición en la que tú quieres que estemos como hijos de Dios, que no abandonemos nuestra integridad a Dios, que no abandonemos nuestra fidelidad a Dios. Pon un cerco a mi corazón, Señor. Que no comprometa yo mi servicio a Dios, comprometiéndome con hombres o con opiniones humanas, Señor. Yo quiero estar comprometido contigo y con el plan tuyo para conmigo y con la iglesia. Padre, te doy gracias. Te digo que tú bendigas a esta iglesia, que tú bendigas a los hermanos, a los que no pudieron llegar, a los que están ausentes, a los que se quedaron en la casa. Padre, bendícelos también. Alcánzalos, Dios, en tu misericordia y en tu gracia. Alcánzalos en tu favor inmerecido. Alcánzalos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, Padre, y te lo pido creyendo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, amado. Quiero recordarle a la iglesia que mañana vamos a estar evangelizando. Amén. Yo creo que ya como eso de las 5:30, por ahí, 5, vamos a estar ya comenzando el evangelismo, porque recuerden que tenemos actividad por la noche. Amén. Tenemos compartir el día familiar y vamos a estar yendo a la bolera. No, sí. La noche de familia. Amén. Bueno, un día familiar. ¿De qué está compuesto el día? Del día y de la noche.